Trastornos mentales en delitos de alto impacto. ¿Cómo se le trata a estas personas, no? Desde el punto de vista del trastorno que presentan. Cuando existen este tipo de trastornos, que no solamente es un trastorno que debe de ser señalado, sino que debe de ser probado, ¿no? Si el trastorno mental es permanente o transitorio, si le incapacita para querer y entender el hecho que se le imputa o se le es señalado, y si fue autoinducido. Yo creo que es un concepto social, tiene que ver con este impacto mediático. Las redes sociales, los medios de comunicación hacen justamente que algo se vuelva de alto impacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo. Estamos de regreso, los vigilantes. ¿Cómo están, chicos? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Les recuerdo mi nombre, Perla Razo Martínez, perito en psicología, y es un gusto para mí estar otra vez con ustedes compartiendo espacio. Maestro Antonio Martínez. Tony. Muchas gracias, Tony, recordando el nombre. Claro. A todos, muchas gracias por la espera, muchas gracias por la invitación nuevamente al equipo de los vigilantes. Es un gusto y un placer estar nuevamente en esta mesa, en este nuevo formato, y con el gusto de saludarlos y de comenzar. En un nuevo espacio. Eso está interesante y esperamos que les guste a todos y a todas estar con nosotros. Perfecto. Mi nombre es Eric Rodrigo, soy psiquiatra forense, parte del equipo de conducción de los vigilantes en este nuevo formato que es un video podcast. El día de hoy vamos a tocar un tema por demás interesante, como es nuestra costumbre desde hace mucho tiempo: trastornos mentales en delitos de alto impacto. Análisis psiquiátrico forense. Además del jurídico, ¿verdad, Antonio? Sí, el jurídico siempre lleva es como la consecuencia. Exacto. Es como la consecuencia. Siempre que hay un problema, ya el jurídico termina. Entonces... Es correcto, de ahí que se diga, ¿no? Que debemos tener un buen médico y un buen abogado siempre en la familia. Y yo tengo a los dos. Perfecto. Muy bien, empecemos. Antonio. Pues bueno, yo creo que aquí en este punto en el ámbito social, jurídico-social, es importante que empecemos a platicar sobre este tema en el aspecto de casos, ¿no? Relevantes, en el aspecto, como digo, pues las consecuencias, ¿no? Hay muchos casos que hemos tenido participaciones de personas en este estado, y el análisis que nosotros comenzamos a platicar desde el ámbito del derecho penal es cómo se le trata a estas personas, ¿no? Desde el punto de vista del trastorno que presentan. ¿Por qué? Pues porque justo tenemos esta parte de un tratamiento, podemos llamarle especial, en la legislación penal, cuando existen este tipo de trastornos, que no solamente es un trastorno que debe de ser señalado, sino que debe de ser probado, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos que este tipo de casos, cuando existen trastornos y son detectados, deben de ser analizados y probados durante el juicio de la persona que cometió algún tipo de delito, y a partir de ahí es que se determinan las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Bueno, la legislación penal prevé un procedimiento especial y se le llaman pues ajustes razonables cuando se realizan este tipo de ajustes para que la persona tenga este tratamiento pues especial y se pueda juzgar. No se va a juzgar de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque dependerá del tipo de trastorno, ¿no? Ya usted nos explicará desde el punto de vista psiquiátrico qué tipos de trastornos pueden presentar. ¿Por qué? Pues porque dependerá de eso si hay una sanción como una persona con una excusa de delito, que no se le puede imponer una pena, o si va a ser un tratamiento como una persona que tenga este tratamiento de trastorno, y entonces pues puede ser una consecuencia social, se le llama. ¿Qué es esto? Pues tratamiento psiquiátrico en un centro de reclusión, que en este caso en la Ciudad de México pues es el Cebarepsi, muy conocido. O si solamente fue un trastorno transitorio, temporal creo que se llama, y entonces sí se le juzga como persona consciente, por así llamarlo, y se le imponen todas las medidas, ¿no? Como una persona común y corriente. Entonces, pues para aperturar el tema, por ahí va. Perfecto. Para aportar precisamente lo que nos preguntan por lo general los abogados a los psiquiatras forenses es lo siguiente: si el trastorno mental es permanente o transitorio, si le incapacita para querer y entender el hecho que se le imputa o se le es señalado, y si fue
autoinducido, ¿no? Exacto. Y en algunas ocasiones, pues también viene ahí como que en la cereza en el pastel, si es de nacimiento o fue adquirido, ¿sí? A lo largo del tiempo. Entonces, desde el punto de vista de la psiquiatría forense en particular, pues tenemos 3 grandes grupos de trastornos mentales que pueden entrar en la categoría de incapaces desde el punto de vista jurídico, denominados inimputables. La esquizofrenia o psicosis graves, las demencias, ya en estadios moderados o severos, y lo que antes se conocía como retraso mental, del moderado, severo y profundo, hoy día conocida como discapacidad intelectual. Estos son los 3 trastornos mentales o discapacidades psicosociales denominadas en la actualidad, que desde el punto de vista jurídico suelen carecer de la capacidad de querer, saber y entender, porque también en este punto es importante señalar que ahí sí a los abogados se les barre muchas veces preguntar, pues porque no está como tal en ningún código, si existe relación entre la psicopatología o enfermedad mental que padezca la persona que comete un delito con su sintomatología, ¿sí? Si existe relación entre el delito y los signos y síntomas, es decir, la enfermedad que padece la persona. Un ejemplo, una persona celosa, celotípica, es decir, enfermamente celosa, pues bueno, ¿qué delitos esperaríamos que cometieran, ¿no? Lesiones, lamentablemente, pues sí, feminicidios, actos violentos, pero pues si resulta que va a robar un banco, pues ¿qué tiene que ver eso con la celotipia? ¿Me explico? Claro. Entonces sí tiene que haber una relación directa entre el trastorno mental con el delito que se le imputa a la persona, ¿no? Y en efecto, el tratamiento que se les da, de hecho, mi concepto de justicia, el mío, el muy personal, lo tomo desde la antigüedad, ¿no? Es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Desde el punto de vista de la mente o de la capacidad de querer saber y entender, en efecto, como bien comentabas, Antonio, pues bueno, no es lo mismo una persona que se autoinduce el estado de enajenación mental, llamémosle así, ¿sí? Es decir, consumo de sustancias, que alguien que nace con un padecimiento, como podría ser una persona con discapacidad intelectual moderada, severa. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la persona, antes de autoinducirse el estadio de enajenación en el tema de consumo de sustancias, pues bueno, antes de hacerlo estaba sobria, antes de hacerlo estaba limpia, llamémosle así, y voluntariamente decide inducirse ese estado. Sé que para los médicos y psiquiatras clínicos lo que estoy diciendo no cuadra, pues porque desde el punto de vista de la medicina o de la psiquiatría clínica, pues estas personas no son capaces de controlar esta conducta compulsiva y tendiente al consumo. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, y bueno, gracias a eso existimos los peritos, ¿no? Pues la medicina y el derecho pues nunca van a empatar. Pues sí necesitamos de un intermediario, que somos los peritos, pues para explicarles a los abogados y en particular al impartidor de justicia, al juez o al tribunal, de qué se trata el asunto que se esté estudiando. Y en este tono, en este orden de ideas, quiero decir, ¿qué entendemos por delito de alto impacto, Antonio? Pues bueno, es una consideración, creo yo, igual a título personal, creo que es un concepto social más que jurídico. ¿Por qué? Pues porque la ley no te prevé pues qué delitos son de alto impacto y qué delitos son de menor impacto, ¿no? Todos son delitos. Entonces, jurídicamente no hay una definición. Es una definición social, creo yo, y es una definición que yo siempre he manejado porque, por ejemplo, en casos en donde he intervenido, hay una sala en Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que se llama para delitos de alto impacto. Y entonces tú cuando ves esa diferencia que hay de tratamientos en los casos justamente, pues volvemos a lo que usted también decía en el punto de decir, entonces igual a los iguales y desigual a los iguales, ¿y por qué no todos igual, no? En ese aspecto, ¿por qué? Pues porque, ¿qué caso es de alto impacto para quién? ¿Para la persona? ¿Para la sociedad? ¿O para el gobierno? ¿Para la fiscalía? ¿Para el poder judicial?
para la defensoría, o sea, para todos los intervinientes en un proceso judicial, o sea, ¿cuál es el alto impacto? A la señora que le robaron 20 pesos, al señor que le robaron su automóvil, a la chica que la abusaron sexualmente de ella, perteneciente a la comunidad, por ejemplo, LGBT, que asesinaron, volvemos al punto, ¿no? Que estamos hablando de los trastornos, perdón. Al que mató a su papá bajo alguna influencia psicótica. Entonces, es una definición más social. ¿Cómo es que definimos, pues, cuáles son los casos de alto impacto, no? Creo yo que son más alto impacto socialmente por a quién le estás cometiendo el delito, ¿no? ¿Quién es la víctima? De eso depende que la fiscalía y que la autoridad judicial, pues, pueda definirte, pues, qué tan impactante seas, ¿no? Porque entonces, luego lo mismo, en esa sala de alto impacto, ¿por qué no llevan el asunto de robo común de cualquier persona? ¿Y por qué le llamas así? ¿Por qué? Porque el delincuente es otra persona. Porque la víctima, pues, no tiene relevancia social. Entonces es ahí ya otro tema, ¿no? Del por qué se llama ese tema. Pero en este caso, como el que estamos analizando, yo creo que un caso mediático y un caso de alto impacto, por así llamarlo, es el caso Sermet, del cineasta que fue asesinado por su hijo. Yo estuve analizando varias entrevistas, de hecho varios podcasts, en donde lo entrevistan hoy en día, que ya, pues, es una persona sentenciada, ya su caso es público. Y él, en una entrevista que me causó mucho impacto por la forma en que él ya se autoanaliza, por así llamarlo, porque ya tiene un punto de vista como de tercero, ya no propio, sino dice, es que a mí no me juzgaron como una persona que estaba incapacitada mentalmente. Él lo refiere ya a ese concepto. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ya lo analizó, ya leyó, ya se preparó y ya sabe él en este momento que fue mal defendido. ¿Por qué? Pues porque él lo dice. De hecho, se los recomiendo. Se llama el Archivo Negro, Sombras del Crimen. Los episodios en donde están y lo entrevistan a él y él lo dice. No, es que, a ver, a mí me defendieron mal. Yo me declaré culpable por ser mal defendido. Pero yo no quise matar a mis papás. O sea, él empieza a contar su historia. No, mis papás fueron muy, muy crueles conmigo, muy fuertes, la educación, bla, bla, bla. Pero yo estaba mal psicológicamente. Y cuando yo llegué al juicio, nunca me atendieron. Nunca supieron detectar, primero, volvemos a los pasos, ¿no? Al caminito legal es, pues, detectar, ¿no? Que tienes ¿cuál es el término? Ese padecimiento, y que puedas tener ese punto, ¿no? Después, pues, volvemos a lo mismo, el tratamiento. Una vez detectado, pues, tratarlo y entonces probarlo, ¿no? Y entonces, ¿qué puede llevar? Pues a que él tal vez pudo haber sido juzgado de una manera diferente. Y no quiere decir que su caso hubiera quedado impune, desde luego. Claro. Pero un tratamiento es jurídico diferente. Creo que ese caso hoy en día de análisis para ese trastorno, él presenta ese trastorno. ¿Por qué? Porque desde su forma de hablar, él se exculpa de esa responsabilidad y él explica y dice, no, es que yo estaba mal psicológicamente. O sea, se ve que él ya hoy en día, su proceso, no sé si existe alguna vía jurídica ahorita que esté manejando. Desde mi punto de vista creo que ya no lo hay. Más bien como que quiere intentar reabrir su caso bajo estas entrevistas, bajo este tipo de situación, más mediáticamente que jurídicamente. Jurídicamente creo que ya no hay, porque ya él se fue por un procedimiento que se llama abreviado, aceptó su culpa y fue condenado por su participación en ese delito. Creo que ahorita ya lo hace más mediáticamente como para tratar de abrir su caso, de reabrir su caso y de poder tener ya una sanción diferente. ¿Por qué? Porque él sabe que si lo hubieran sancionado como una persona con un trastorno psiquiátrico, pues ¿qué hubiera pasado? Pues que la pena hubiera sido mucho menor. Claro. Y tal vez ahorita no estaría en un reclusorio, estaría en un centro psicosocial de rehabilitación. Y entonces las consecuencias, creo yo que él lo sabe, porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? El trastorno que tiene no es pues que le permita no estar consciente. Consciente está, sabe lo que hizo. Y él lo dice, bueno, es que yo no me estoy disculpando, pero mi intención no fue esa. Yo estaba mal psicológicamente y nunca me detectaron. Yo soy una víctima del sistema, incluso dice, del sistema judicial. Entonces creo que es un buen caso para analizar y decir, pues, hasta dónde puede llegar la implicación de no ser identificado un trastorno, hasta qué implicaciones jurídicas puede tener. Esta persona tiene una sentencia, me parece, como de 30 a 35 años.
Entonces, es diferente el tratamiento y ese es un buen caso del que podemos decir cómo la relevancia que tiene, ¿no? En el aspecto jurídico y social, pues que una persona sea detectada a tiempo y que se le pueda sancionar con justamente esos ajustes. Perfecto. Maestra Perla, tú como experta en ciencias sociales, incluso tienes estudios en psicoanálisis social, retomando el punto que abordaba Antonio, delitos de alto impacto es un concepto social. Yo creo que es un concepto social y que, como bien dice Tony, coincido totalmente, tiene que ver con este impacto mediático. Creo que acá las redes sociales, los medios de comunicación, las colectivas que existen, hacen justamente que algo se vuelva de alto impacto, que ciertos delitos, y más bien no ciertos delitos, porque podemos hablar específicamente del feminicidio, que puede ser considerado un delito de alto impacto, pero no todos los feminicidios se construyen socialmente de alto impacto. Si se vuelve mediático, si se vuelve en difusión colectiva, por supuesto que se vuelve mediático y por supuesto que se va a construir socialmente como un delito de alto impacto. A mí este concepto en lo particular no me gusta, no es un concepto que yo crea favorece el entendimiento del dolor traumático de una víctima en particular, porque volveríamos al punto, a lo mejor lo que a mí me pasó, para mí tuvo un gran impacto a nivel social, a nivel funcional, y pues colectivamente lo que me pasa pues no es impactante para los demás, no es de alto impacto. Y bueno, regresando al punto central de nuestra discusión de hoy, de nuestra disertación, y con el caso que comenta Tony y cómo se construye esta persona hablando de soy una víctima de este sistema, yo creo que las personas que tienen discapacidades psicosociales, trastornos mentales, sí llegan a ser víctimas del sistema jurídico. O sea, he tenido la oportunidad de estar escuchando en la parte del público audiencias donde se discuten situaciones de inimputabilidad y desde las personas que tienen sentadas al lado para entender su proceso jurídico. O sea, hemos hablado de qué pasa, cómo es el proceso legal, cómo se va a tener una sanción, pero a mí me gustaría centrar mi participación en lo que pasa en el juicio, en cómo estamos garantizando que estas personas verdaderamente tengan acceso a esta justicia, ¿no? Tony usaba el concepto de ajustes razonables y uno de los ajustes razonables para las personas con discapacidad psicosocial es tener a un comunicador, alguien que les permita entender el proceso jurídico. Y recuerdo mucho una audiencia, insisto, yo estaba en el público sentada y cuando el juez le pregunta al imputado, ¿tienes alguna duda? ¿Entendiste lo que te explicamos? Y el imputado dijo, yo solo quiero decir que tengo mucha hambre. Y entonces a mí eso me parece catastrófico. O sea, el imputado está imputado. El imputado no se encontraba bien porque tenía hambre. Y entonces claro, a mí me parece esto de decir, bueno, a ver, realmente podemos estar hablando que estos ajustes razonables, que y lo voy a poner entre comillas, sistema de comunicación que existe entre la persona que, a ver, estamos discutiendo que no tiene esta capacidad de querer y entender el hecho delictivo y cómo estamos esperando que tenga la capacidad de entender su proceso legal, ¿no? Porque eso es uno de los derechos que en teoría perseguimos en el sistema jurídico, que entendamos lo que está pasando en el proceso. Y entonces, a mí me parece que cuando no hay un diagnóstico correcto, cuando los abogados desde el inicio no detectan, a ver, me queda claro que no un diagnóstico, ¿no? Pero a lo mejor detectar algo no está... En la primera entrevista, creo yo, te das cuenta. Exacto, estás diciendo, a ver, aquí hay algo extraño, ¿no? Y te vas saltando estos procedimientos hasta que llegas a un juicio en donde a veces, y ha pasado, quien se da cuenta o quien detecta es el juez. ¿No? El que dice, a ver, esperen, estoy observando algo. Entonces, a mí me parece que sí podemos hablar que las personas con una discapacidad psicosocial que participan en los procesos jurídicos, el mismo proceso jurídico sí las coloca en una situación de victimización, sí las coloca en una situación de no entendimiento, de no procurar que quien está al lado de él entienda cómo comunicarse con estas personas y, por supuesto, le expliquen de manera acertada y correcta este proceso, ¿no? Tenemos sentencias especializadas para infancia en donde ya los jueces les explican a los niños,
A mí me parece que también debería haber sentencias totalmente especializadas para personas con una discapacidad psicosocial. Hablemos de una discapacidad intelectual, que es un pensamiento de un niño, pues que puedan entender a dónde se van a ir, por qué se van a ir. Y otro punto que quiero poner sobre la mesa es la psicoeducación a la familia, porque muchos de estos procesos se va a ir con la familia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué va a pasar con esta familia que va a tener a una persona con una esquizofrenia que requiere medicación y que va a estar en convivencia y que a lo mejor ya anteriormente se le escapó, ¿no? Entonces, creo que son muchos aspectos que debemos considerar en el sistema legal y jurídico. Claro, en el mejor de los casos tienen familia. En el mejor de los casos, por supuesto. La mayoría viven en condición de calle y una manera extra de que sean tratados de manera injusta y en ocasiones revictimizados. Es que pues la ley no contempla de que si no tiene familia, el imputado con discapacidad psicosocial diversa, pues entonces, ¿a dónde va? Claro. Claro. En este país, pues ¿a dónde va? Va a la cárcel, porque no hay, aunque sea un delito no de alto impacto, valga la expresión, ¿sí? Pues va a la cárcel. ¿Y por qué? Porque no tiene un sistema que lo acoja, no tiene una red de apoyo social, no hay albergues, no hay, ya en los hospitales psiquiátricos no se admiten personas que estén en esta situación jurídica, ¿no? Entonces, pues en el mejor de los casos se los lleva a la familia. Si es que la familia está cerca, porque nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, pero hay personas que delinquen teniendo trastornos mentales que hacen que tengan una condición de inimputable o de incapacidad mental de querer saber y entender el hecho que se le imputa. Y pues su familia vive en Veracruz. Claro. Y la familia no tiene los medios para estar. Bueno, además sería bastante absurdo imaginarte, tu familiar, pero tiene que venir a firmar cada lunes, ¿no? Claro. No a viajar de Veracruz cada lunes, ¿no? Para estar firmando en caso de que no le corresponda una pena privativa de la libertad, ¿no? Entonces sí, es un vacío jurídico, es una laguna, es un océano jurídico el que existe para tratar a las personas. Perdón, pero lejos de jurídico yo creo que social, porque ese punto es el, ¿cómo podemos llamarlo? Pues es el medio de todo, porque ese es el centro de todo, porque a partir de que una persona tiene esa discapacidad detectada, valorada y probada, ya se vuelve una persona que es absorbida por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene esa obligación de poder subsanar a esa persona. Entonces, que creo yo que lejos de lo jurídico es un problema ya social en el que el Estado pues no ha hecho su trabajo de poder tener a estas personas, pues darles atención. No hablemos de ya lo que decimos de acogerlas, de llevarlas a una, de eso ya es un estado de primer mundo. Uh-huh. Sí, hablemos de lo básico, ¿no? Del mínimo indispensable. Hablemos de que se cuente con el personal y el espacio adecuado en un centro de reinserción social psicosocial. Hablemos de eso, ¿no? O sea, van las personas allá. Yo hasta el día de hoy no tengo conocimiento, yo como abogado no he llevado un caso y no tengo conocimiento de un caso de un abogado que me haya contado y que me haya dicho que una persona que ha ido al Cebarepsi recluida haya tomado un tratamiento especializado, focalizado en la conducta que recibió y el padecimiento que fue detectado y que haya salido mejor que como entró. Qué fuerte. O sea, yo de eso no tengo un dato objetivo, no sé usted. Cuéntanos. Mi primer trabajo hace mucho tiempo. No digamos números, para no perturbarnos. Fue en Cebarepsi. Para las personas que no estén familiarizadas, Cebarepsi es el Hospital Psiquiátrico Penitenciario en la Ciudad de México. Sus siglas son Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, Cebarepsi. Y en efecto, pues como todo sistema de salud público, pues no hay las suficientes medicinas, ¿no? Muchas veces algunos médicos, incluso los psiquiatras, no los ven con la regularidad que los tuvieran que ver. Psicología los evalúa a todos
con pie plano, es decir, Test bajo la lluvia. Por favor, no. A todos nos evalúan igual, sí. ¿no? Con los dibujitos y Sí, cosas así sí. que no sirven para nada. Proyéctate, por favor. Ajá. Exacto. Sí, entonces, no es en particular, hago un paréntesis, el tema de la clasificación de las personas privadas de su libertad, que por ahí debería empezar todo, si esperas una rehabilitación real. Claro. Ujú. Entonces, pues tampoco hay una clasificación adecuada en Cebarepsi, pues están todos ahí. Es una cárcel pequeña. Desde el trastorno mínimo hasta el máximo, ¿no? Creo yo. Eh, O sí están clasificados. Ahí sí son los más graves. Mm. Sí, ese filtro sí está bien Sí. establecido, porque si se integra a la población de Cebarepsi una persona con la suficiente capacidad de querer saber y entender lo que está haciendo, entonces se volvería un depredador para las personas que están ahí. Claro. Entonces, eso sí está bien, eso sí está Sí clasificado. está clasificado. Y se hace desde los reclusorios, Mm. porque en los reclusorios hay dormitorios específicos donde se encuentran personas también con trastornos mentales que no cumplen las características suficientes para ir a Cebarepsi, es decir, no están tan enfermos, no están tan mal. Entonces se quedan en los reclusorios. Y hay personas que también simulan. Claro. Hay personas Sí, que sí. simulan, pues como estábamos comentando, pues una menor sentencia, voy a Cebarepsi, ahí El no trato pago, es especial. ahí no pago lista, ahí no hay corrupción. En realidad en Cebarepsi no hay corrupción, los enfermos no tienen dinero, no hay cómo generarlo, a diferencia de otras cárceles aquí en México. Entonces, sí, eso sí está clasificado, pues sí sería un depredador, y ahí también me tocó estar de ese lado, determinando, porque también fui psiquiatra del Reclusorio Oriente un tiempo, quién se iba y quién no a Cebarepsi. Es decir, no. Él no, porque se convierte en un depredador. No, y además que yo creo que también tú lo sabrás mejor que yo, personas con adicciones, ¿no? Que buscan ir a Cebarepsi justo porque van a ver benzodiazepinas, ¿no? Sobre todo porque se endeudan en el reclusorio y entonces se autolesionan para que los envíen a Cebarepsi un tiempo y pues retrasar La deuda. pues El pago. El pago. El pago. El pago, ¿no? Claro. La deuda sigue y se incrementa incluso, yo creo. Pero el pago. Lo voy a retrasar un poco más. Esa es la realidad, ¿no? Los que consumen dentro de las cárceles, subrayo, no entiendo cómo hay drogas adentro de las cárceles. Bueno, no lo entiendo. Ay, ya. Sí. No, sería muy difícil saberlo. Pues entonces sí llegan al servicio médico habiéndose cortado alguna parte del cuerpo con la intención de ser derivados a Cebarepsi y no pagar. Eso es la mayor parte de las veces. Y ahí en ese punto yo creo que igual en la clasificación, porque me vino a la mente casos en los que justamente hay que se hacen pasar por menores de edad. Claro. O sea, cuando dicen, no, es que soy menor de edad. Tráeme tu acta de nacimiento. No tengo. Mi familia no tiene acta de nacimiento. Y lo valora el médico, ¿no? Y entonces ese es el filtro, ¿no? Así como ustedes los psiquiatras, ¿no? Y entonces le dicen al médico, no, por favor, mándame a mí. O sea, aquí me van a matar, aquí me van a hacer tal, aquí tal, ¿no? Y hay casos en donde los han siendo mayores de edad, el médico le pone. Su edad probable es entre 16 y 18 años. Ahí tiene 30. No, sí. O sea, vámonos, ¿no? Entonces, hay casos así donde se ha visto y eso sí genera impunidad. Claro, porque por el supuesto. tratamiento es diferente. Entonces, ya la persona no estamos hablando de que sea incapaz, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues por la minoría de edad. El tratamiento igual es diferente. Entonces, en ese punto me vino eso porque yo sí llegué a conocer casos en los que estábamos meses definiendo la edad. ¿Por qué? Pues porque de eso depende, la aplicación de la ley penal. Claro. De que sea mayor o sea menor de edad. Claro. Entonces, pues no podemos jugar a que te vamos a sentenciar como un adulto o te vamos a sentenciar como un niño. Médicos, psicólogos, que hay una especialidad, no recuerdo en este momento, antropología, algo así se llama, antropología humana, algo así se llama, que ve como de los huesos, del desarrollo y así, y ya te dice también si es mayor o es menor, su rango de edad probable y todo. Entonces yo sí llegué a llevar casos en los que cuando trabajaba en el Tribunal Superior de Justicia, debo decirlo, en donde pues sí llevábamos meses
investigando si era un verificando, niño. investigando si era un niño o era un adulto. Y pasa lo mismo acá, ¿no? O sea, la importancia de que psiquiátricamente sean bien valorados, porque eso Claro. dependerá la consecuencia. Entonces, Va a ser un juicio diferente. exactamente, el tratamiento va a ser diferente de entrada, ¿no? Lo segundo, pues es justo esto que hablamos de, pues, hacia dónde va a ir. Va a ir hacia un centro de rehabilitación psicosocial, va a estar en un reclusorio, o se lo vamos a dar a su familia. Claro. Porque el juez también va a valorar esa situación, ¿no? O sea, ¿en dónde va a estar mejor la persona? Se tiene que valorar esa situación. Qué fuerte. Muy bien. Empecemos con nuestros comentarios de salida. Equipo. Doctora Perla. Híjole, creo que es un tema muy, muy fuerte y que da para mucha información, pero a mí me gustaría centrar mi comentario a la audiencia específicamente de la importancia social de la psicoeducación para entender este proceso, porque digo, esta sería otra vertiente, pero víctimas, ¿no? Hablemos de situaciones que se han dado acá en nuestro país en donde personas con discapacidad psicosocial en un momento psicótico avientan a personas a las vías, ¿no? Del metro, fallece la persona y pues por supuesto que explicarle a la familia de esta víctima estamos ante una persona que no va a ir a un reclusorio, pues es complejo. Entonces creo que mi reflexión es esa, psicoeducación a nivel social de qué es la discapacidad psicosocial, cuáles son los trastornos que ameritan un juicio especial para este proceso y jurídicamente sí centrarnos en realmente hacer ajustes razonables que les permitan no solo tener un juicio especial, sino verdaderamente entenderlo. Muy bien. Tony. Yo creo que igual el punto sería de reflexión, ¿no? Hacia qué sociedad pues queremos tener. Creo yo, siempre que hablo con mis clientes, con mis personas que defiendo, que asesoro, siempre les hago ese comentario, ¿no? Digo, estamos así porque no hemos exigido como ciudadanos, no hemos hecho el papel, dejemos los abogados, todos los que participamos en un proceso judicial, pero a ver, ustedes como personas estamos así porque ustedes no han exigido. Cuando van a la fiscalía y hay opción de que puedas evitarte un trámite, pues vamos a dar dinero y es más fácil. Bueno, para ti, para la otra persona que es víctima, tal vez no es igual de fácil. Entonces, yo creo que siempre hay que ponderar ese punto. Aquí estamos en lo mismo. La incapacidad y las personas con esta discapacidad social que tengan, debe de ver ese tratamiento absorbido por el Estado, por un lado, pero también por la sociedad. Somos una sociedad que los aleja, lejos de incluirlos y de poder tener esta adaptación hacia esa sociedad incluyente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simplemente no nos interesa, o sea, hay otras cosas, estamos viendo otros panoramas y entonces cuando tenemos ese tipo de situaciones donde ya se requiere la intervención del Estado, pues creo que es donde la sociedad también se pierde, ¿no? No se exige, no se tiene y por eso es que también tenemos esos vacíos llamados, ¿no? Entonces creo que la reflexión va en ese sentido, hacia que nos involucremos, hacia que como usted dice, pues educarnos en esa parte y tener esa perspectiva ya de que los casos así, las personas que cometen este tipo de actos delictivos, sea el impacto que sea que se cause, pues deben de ser absorbidas por nosotros, por la sociedad y por el Estado, ¿no? Ya no son en lo individual, ya se vuelven parte de una responsabilidad del Estado. Claro. Y bueno, por mi parte, solo les voy a compartir mi experiencia. En mi primer año de especialidad, ingresé por urgencias a algunas personas. A esas mismas personas las recibí en servicios especiales, con intentos de suicidio y cosas así. Perdón, me pongo sensible. Adelante. Saliendo de la especialidad, encontré a esas personas en el reclusorio Oriente. Y al final en Cebarepsi. Entonces, mi reflexión es esa, ¿no? Hay personas que recorren el largo camino de las instituciones y es precisamente por desinformación y estigma, ¿vale?
Pues bueno, equipo, un gustazo Hombre, volver a reunirnos. Muchísimas gracias por su atención. Somos los vigilantes, la voz de la ley. Hemos vuelto. Hasta la próxima. hasta pronto.